Hola, buenas, mi nombre es Alexander Susaña y mi compañera Nicole y yo le venimos a hablar un poco sobre la teorías éticas. ¿Qué es la teoría ética y por qué surgen las teorías? La ética es una rama fundamental de la filosofía que se ocupa de estudiar el comportamiento humano en la relación con el bien y el mal correcto y lo incorrecto. Su objetivo es establecer el criterio y criterio que orienten nuestra vida y decisiones de la vida profesional. La teoría ética surgen como respuestas sistemáticas a preguntas morales complejas, buscando justificar relacionalmente por qué ciertas acciones son moralmente aceptables y otras no. Esta teoría ofrece marcas conceptuales que nos ayudan a evaluar situaciones, de resolver dilemas y promover a una convivencia justa y armoniosa. Teoría de ontologismo, ética del deber. El deontologismo es una teoría ética centrada en el deber y en la intención con que se realiza una acción sin considerar necesariamente sus consecuencias. Su principal presentante es el filósofo Emmanuel de Kant, quien formuló el imperativo categórico en reglas que sostiene que se debe actuar solo según sus máximos que pueden convertirse en la ley universal. Para Kant, una acción es moral si hace por respeto el deber y no por interés personal o por el resultado que se obtendrá. Esta teoría resalta el valor de la dignidad humana y autonomía de coherencia moral. Teoría del utilitarismo. Ética de las consecuencias. El utilitarismo es una teoría ética que evalúa la moralidad de una acción con base de sus consecuencias. Su principal exponente son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Según esta postura, una acción es correcta si produce la mayor felicidad o bienestar posible para mayor número de personas, el placer de evitar el sufrimiento. Esta teoría busca maximizar el bien común, por lo que es ampliamente usada en decisiones políticas, sociales, económicas, aunque ha sido críticamente por dejar al lado derechos individuales en ciertas circunstancias. Otra teoría ética relevante, además del deontologismo y utilitarismo, existen otras teorías éticas que se ofrecen a la perspectiva de distintos. La ética de la virtud propuesta por Aristóteles se enfoca en el desarrollo del carácter moral y las virtudes como la justicia, la templanza y el valor. En el lugar, en el lugar de centrarse en reglas o consecuencias, esta teoría busca formar personas virtuosas que actúen correctamente por la naturaleza. Por otro lado, la ética del cuidado destaca lo importante de las relaciones efectivas, la empatía y la responsabilidad. También está el relativismo moral que sostiene que no existen principios éticos universales, ya que cada cultura individual puede tener su propia visión bien y del mal. Principales teorías éticas. La ética como rama de la filosofía moral de la evolución a través del tiempo, construyendo diversas marcas de la teoría para responder a la pregunta fundamental que es correcta. A continuación se presentan las principales teorías éticas, modelado del moral asienta, analizado de sus fundamentos fisiológicos hasta su aplicación práctica.
Aquí lo dejo con mi compañera Nicole. Nicole, puede comenzar. Ética de la virtud aristotélica. Originada en la obra de Aristóteles, la ética de la virtud sostiene que el fin último del ser humano es alcanzar la euda- eudodámica o florecimiento humano, la cual se logra mediante la práctica constante de virtudes como la templanza, la justicia, la violencia, a diferencia de otras teorías que se enfocan en la acción en sí. La ética de la virtud se centra en el carácter del agente moral. El comportamiento ético no se mide por normas externas o consecuencias, sino por el desarrollo de una responsabilidad virtuosa. Esta teoría ha sido revitalizada en el pensamiento contemporáneo por filósofos, filósofos como Alasdair Monsitt, Martha Nussbaum, quienes han resaltado su aplicabilidad en contextos como la ética profesional y la formación ciudadana. Deontología, deontología ética del deber Kant. Emmanuel Kant propuso una ética basada en el deber racional, conocida como deontología. Según Kant, una acción es normalmente correcta si se realiza por deber y conforme al imperativo teórico principio que establece que todos, que solo debemos actuar según máximas que pueden ser universalizadas, la moral. En ese sentido, no dependen de la consecuencia de la acción, sino de la intención detrás de ella. La deontología kantiana defiende la autonomía de la voluntad y la dignidad del ser humano, postulando que cada persona debe ser tratada siempre como un fin en sí misma y nunca como un medio. Utilitarismo, ética consecualista, Bedna y en contraste con la deontología. El utilitarismo evalúa que la moralidad de las acciones según su consecuencia. Jeremy Bentham y John Stuart Mill formularon esta ética con base en el principio de utilidad, que sostiene que una acción es correcta si promueve la mayor felicidad para el mayor número de personas. El utilitarismo ha tenido una gran influencia en en políticas públicas y economía, ya que proporcionan un marco cuantificable para la toma de decisiones. No obstante, se ha certificado por justicia posibles violaciones de derechos individuales en pos del bien colectivo. Contralutismo Overrose y Ral. El contractualismo parte de la idea de que las normas morales son el resultado de un acuerdo racional entre ese individuo Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Sentar en las bases de esta teoría al seguir que la convivencia social implica que contrato implícito para asegurar el orden y la cooperación. John Rawls realizó que esta corriente en el siglo XX, al posponer la posición original y el velo de la ignorancia, como mecanismo para definir principios de justicia. Según Rawls, una sociedad justa es aquella cuyas normas serían aceptadas por individuos racionales si desconsideran su
posición real en la sociedad. Deontología ética del deber de Kant. Emmanuel Lacan propuso una ética basada en el deber racional, conocida como deontología. Según Kant, una acción es normalmente correcta si se realiza por deber y conforme al imperativo categórico, principio que establece que solo debemos actuar según máximas que puedan ser universadas. La moral en este sentido no depende de las consecuencias de la acción, sino de la intención detrás de ella. La deontología kantiana defiende la autonomía de la voluntad y la dignidad del ser humano, postulando que cada persona debe ser tratada siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Eso ya lo hicimos. Ética del ciudadano Karel Willigan y Neil Nons. Esta teoría, desarrollada en oposición a las perspectivas éticas tradicionalmente masculinas, enfatiza la importancia de las relaciones interpersonales y empatía en los juicios morales. La ética del ciudadano propone que la moral no debe centrarse únicamente en reglas abstractas, sino en la responsabilidad emocional hacia hacia los otros. Resulta específicamente relevante en contextos como la educación, la salud y las relaciones familiares, donde el vínculo humano es más determinante que el cálculo racional o la aplicación de normas universales. ¿Qué es el bien en esto? El bien es el valor supremo de dentro del pensamiento ético, ya que presenta aquella que se deseable por sí misma y no como medio para otro. Fin. En este sentido, toda acción moralmente correcta se orienta hacia la búsqueda del bien. La ética reconoce, la ética reconoce al bien como la finalidad natural del ser humano, siendo aquella que construye a su plenitud, perfección, realización actual éticamente. Implica, por tanto, obrar de función del bien verdadero más allá de intereses particulares o placeres momentáneos. Clasificación del bien. El bien supremo. El bien supremo es el fin último hacia el cual tiene todo ser humano. Es la aspiración máxima que da sentido a nuestras acciones y decisiones en la filosofía de Aristóteles. Este bien supremo se identifica con la finalidad de alcanzar a través de la práctica de la virtud en la tradición cristiana del bien. Supremo se asocia con Dios, fuente de toda perfección y bondad. Por su parte, el utilitarismo moderno considera el bien supremo como la considera el bien, considera el bien supremo como la obtención de la mayor finalidad posible para el mayor número de personas. Aunque existen diferentes interpretaciones, todas coinciden en que el bien supremo es aquella que completa
y da sentido pleno a la vida humana. Relación del bien con la libertad y la moral. La libertad humana es esencial para la realización del bien, ya que solo mediante una elección libre se puede actuar, específicamente la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Implica que la responsabilidad es moral, ya que nuestras decisiones tienen consecuencias. En este marco, el bien actúa como el criterio que orienta la conciencia moral, ayudando a distinguir lo correcto de lo incorrecto. La ética no se limita a buscar placer o evitar el dolor, sino que aspira a que el ser humano actúe conforme a un bien verdadero, trascendente y objetivo que construye la realización integral como persona.